Hola, hola a todos y todas. Hoy he reunido las penúltimas dos clases en esta clase que haremos sobre fundamentación de la hipótesis sindromática y sobre cómo construir guiones de enfermedad. Soy Daniel Contreras Reyes y espero que esta clase les sea de utilidad. En la clase anterior revisamos el proceso de la anamnesis guiada por hipótesis y todas sus etapas y vimos cómo perfeccionar la representación del problema. La clase de hoy comienza con una primera parte que tiene que ver con fundamentar la hipótesis sindromática. Para fundamentar la hipótesis sindromática debemos haber tenido una correcta representación del problema y por eso nos vamos a asegurar de hacer un chequeo de ciertas cosas o preguntas a considerar al término de nuestra construcción de la representación del problema. Sobre ello, hay que saber que he identificado las características claves del problema en mi representación del problema y que he comprendido de qué se trata el caso. Además, he integrado la perspectiva del paciente en mi representación del problema. Y esto tiene que ver mucho con el contexto del paciente, de entender cuál es el contexto clínico, cuál es su epidemiología, cuál es la esfera en la que se envuelve el paciente. Respecto a mi generación de hipótesis inicial o la hipótesis de trabajo, debo tener claro que estoy generando una hipótesis adecuada y que además de generar la hipótesis más probable, estoy generando al menos más de una hipótesis. O sea, idealmente, ojalá pueda generar otras tres hipótesis que puedan transformarse en diagnósticos diferenciales. Y sobre la generación de hipótesis y la recolección de los datos, debo preguntarme o debo tener claro si he realizado las preguntas claves de forma temprana al paciente en la entrevista y si la historia clínica y el examen físico dirigido por hipótesis va o prueba o argumenta mi hipótesis principal. Si ello no ocurriese, hay estrategias para poder perfeccionar y mejorar la representación del problema, como ya lo vimos en la clase anterior. Dentro de estas estrategias, si es que, por ejemplo, tuve mucha confianza solo en una primera impresión o en un reconocimiento de patrón, debo preguntarme por si he clarificado bien el síntoma cardinal inicial y si estoy ante el síntoma que quiero utilizar en cuanto a sus características, en cuanto a cómo se da el síntoma en el contexto del paciente, para poder iniciar desde ese punto el proceso analítico o el razonamiento clínico. Si he tenido demasiada prisa para generar mi hipótesis, deberé tomarme el tiempo necesario para analizar y preguntarme por otras asociaciones de síntomas. Ejemplo, si he ocupado como síntoma cardinal la disnea, debo preguntarme si las asociaciones con otros síntomas, por ejemplo, disnea más tos o disnea más dolor al pecho, están consideradas para considerar diagnósticos diferenciales. Debo revisar en mi representación del problema si la transformación semántica que he utilizado para ciertos síntomas o ciertos signos es la correcta y por tanto ello requiere que tenga excelentes definiciones de síntomas semiológicos o signos semiológicos y que demuestre explícitamente la transformación semántica que he llevado a cabo. Esto le puedo preguntar al tutor si estoy ocupando de forma correcta el síndrome, el síntoma o el signo. Finalmente, si en mi representación del problema no he logrado resumir en una o dos o tres oraciones todo el problema del paciente, una forma de mejorar esto es discutiendo estos casos o esta representación del problema con un tutor clínico, con un médico de mayor experiencia y preguntarle o solicitarle cómo puedo hacer para que de alguna forma mantenga el entendimiento del caso o la hipótesis de trabajo y pueda ser más sintético. Finalmente, si la representación del problema no es la correcta,
probablemente o posiblemente porque todavía me faltan habilidades para lograr entrevistar bien a mis pacientes, una forma de entrenar y mejorar ello es haciendo juego de roles y, por ejemplo, pensar en una hipótesis diagnóstica y hacer preguntas eh, a a un compañero, a un posible paciente, a un paciente simulado, y ver si estas preguntas, las primeras que he hecho, o el orden con que las he hecho, priorizan las preguntas clave o las más importantes que me van a ayudar a llegar de forma anticipada o antes al diagnóstico principal y también las preguntas que me van a ayudar a considerar los diagnósticos diferenciales. Entonces, dicho lo anterior, que viene a ser como un resumen de la clase anterior y tips respecto a lo que ya habíamos visto, el objetivo de esta clase es desarrollar habilidades para identificar síndromes clínicos y que entendamos que el síndrome clínico viene desde identificar un síntoma cardinal, que es una experiencia subjetiva, o un signo, y a partir de ello buscar qué conjunto de síntomas y signos, o sea, qué síndrome, es más representativo de lo que voy a abordar. ¿Para qué? Para buscar a partir de este síndrome el diagnóstico más probable y generar a la vez los diagnósticos diferenciales que me puedan permitir llevar un manejo individualizado de mi paciente. Espero que en esta clase aprendan también a contrastar ciertos síndromes que son símiles porque tienen síntomas cardinales iniciales que son los mismos. Por tanto, podríamos confundir un síndrome con otro y desde el inicio llevarnos a un diagnóstico erróneo. En la segunda parte vamos a ver cómo construir guiones de enfermedad como un experto o de alguna forma hacer eh, flashcards o tarjetas de memoria que nos ayuden a empezar a sintetizar la materia, ya sea de medicina interna, de semiología, que me van a probablemente servir para todo el futuro, y aprender también a contrastar la representación del problema que he construido con los guiones de enfermedad que empezaré a construir y a dejar guardado por ahí como ayuda a memoria o que me ayude a dejarlos como resúmenes mentales. Entonces, partimos por lo más simple que es la hipótesis sindromática, y ustedes ya saben, porque están pasando por semiología, que la hipótesis sindromática es el conjunto de síntomas y signos de una forma ordenada y coherente que involucra ciertas patologías que nos ayudan, de alguna forma, a dirigir nuestras hipótesis diagnósticas, ya que no es una lista interminable de etiología, sino que cuando tenemos un síndrome, las posibilidades diagnósticas se acotan. Entonces, identificar el síndrome permite guiar el diagnóstico diferencial y planificar también, a posteriori, el manejo individualizado. Acá entonces es importantísimo identificar qué son los síntomas cardinales o que es como la llave de entrada a un síndrome, así como los síntomas asociados a ese síntoma cardinal que nos permiten definir el síndrome. Por tanto, el síntoma cardinal, como ya dijimos, es el síntoma principal o con mayor peso para iniciar el proceso de razonamiento. Los síntomas asociados son los síntomas que van a acompañar este síntoma cardinal y que nos vayan a ayudar a hacer una definición del síndrome que vamos a ocupar de los libros de semiología. Y finalmente los síntomas diferenciadores, que también son síntomas acompañantes o asociados, que le llamaremos síntomas claves o síntomas o signos pivotes, son características que nos van a ayudar a contrastar entre dos posibilidades diagnósticas o entre, por ejemplo, dos síndromes y que nos van a ayudar a generar la pregunta clave al paciente para poder excluir ciertas alternativas diagnósticas, o sea, para poder descartar ciertos diagnósticos diferenciales y hacer que nuestra hipótesis diagnóstica sea la más probable, por ejemplo. A esto le llamamos negativos relevantes o síntomas negativos, que son tan importantes mencionarlo en en una ficha clínica o en una presentación de paciente, como lo son los síntomas positivos o los síntomas que están presentes en el paciente.
Entonces, partamos por lo que se hace en el día a día en las prácticas clínicas, que es una discusión de caso tradicional. Y acá una historia pequeñita de una mujer de 35 años con una historia de un día de evolución de dolor torácico en el lado izquierdo que inició en reposo y que empeoraba con la inspiración y con la tos. No tiene fiebre, no tiene compromiso del estado general y el examen físico fue normal, excepto por la presencia de taquicardia sinusal. Entonces, si es que tomamos como síntoma cardinal el dolor torácico y desde allí, sin explorar la posibilidad de mayor transformación semántica y construir una hipótesis sindromática inicial, podríamos a partir del dolor torácico, como muchas veces se hace en medicina interna de nombrar 20 o 30 diagnósticos, podríamos partir directamente a los diagnósticos diferenciales. Como diagnóstico diferencial de dolor torácico podría ser un infarto agudo del miocardio, por ejemplo, podría ser una neumonía, una pericarditis, un tromboembolismo pulmonar, un dolor que sea musculoesquelético, un dolor pleurítico, etcétera. Y aquí el enunciado de poder enunciar más de 10, más de 20, más de 30 diagnósticos diferenciales no te hace mejor diagnosticador ni mejor clínico. Y hace que el proceso sea más lento porque si yo parto desde una hipótesis etiológica a comprobar en la historia clínica si se corresponde con ello, por ejemplo, si pienso como hipótesis de trabajo en el infarto agudo del miocardio, debo buscar qué cosas de síndrome coronario agudo pueden haber en la historia. Y puedo primero descartar el infarto. Luego busco la neumonía y hago preguntas al paciente respecto a síntomas y signos que se presentan en neumonía, como por ejemplo la tos. Sin embargo, el cuadro clínico no es una neumonía y finalmente termino descartándola, pero haciéndole múltiples preguntas al paciente para descartar el segundo diagnóstico. Y así, si fuese diagnóstico por diagnóstico etiológico, preguntándole al paciente, lo más probable es que repita preguntas, lo más probable es que sea un proceso lento y poco efectivo y que el paciente incluso me diga, doctor, ya me preguntó por eso y no tengo ese síntoma o ese signo. Por tanto, lo que hemos dicho en las clases o lo que buscamos es que transiten de lo general a lo particular. Y en lo general es importante en la representación del problema poder sintetizar lo que más podamos y hacer la mayor transformación semántica que nos permita escoger el síndrome correcto. Entonces, la clave está en encontrar la hipótesis sindromática. En este caso, hablamos de un dolor torácico, pero no solo un dolor torácico, un dolor torácico de un día de evolución. Y un día de evolución lo podemos reemplazar por dolor torácico agudo como calificador semántico. De un dolor torácico agudo, además nos dice que este inicia en reposo y empeora frente a la inspiración y a la tos. ¿Qué dolor torácico puede empeorar frente a la inspiración y la tos? O sea, tener top inspiratorio y además localizarse en un lado del tórax. Si lo buscamos en los diagnósticos sindromáticos, lo más probable es que nos encontremos con la descripción del dolor pleurítico. Por tanto, no hablamos de dolor torácico, sino que una vez que hemos analizado la historia y generado una representación del problema sintética y hemos hecho todas las transformaciones semánticas posibles, podemos hablar de un dolor torácico de características pleuríticas y agudo, lo cual nos limita la hipótesis diagnóstica inmediatamente y sigue siendo argumentativo de toda la historia que tenemos del paciente. ¿Por qué es importante diferenciar algunos síndromes que son similares? Y acá es fundamental en la argumentación del proceso sindromático identificar o preguntarnos cada vez que escojamos un síndrome si algún otro síndrome similar puede tener también los síntomas cardinales que estamos ocupando. A modo de ejemplo, hemos visto o hemos discutido un caso de un paciente con edema o con disnea y sabemos ya que no todo edema tiene las mismas causas. Por ejemplo, un paciente que tiene edema generalizado más un síntoma asociado como la disnea podría
ser un síndrome de insuficiencia cardíaca, por ejemplo, que es una disnea progresiva que se asocia a disnea paroxística nocturna y ortopnea. Pero también un paciente con edema y disnea podría corresponder a un síndrome nefrótico, que es un síndrome que probablemente no han visto desde el del área nefrourológica y que da un edema generalizado debido a hipoalbuminemia y a una fisiopatología característica del síndrome nefrótico, pero que además se puede presentar con disnea dado este edema generalizado y la congestión que genera a nivel pulmonar. Un segundo ejemplo, también hablamos de un paciente con tos y discutimos los diagnósticos diferenciales y cómo abordar la tos, que en este caso una de las preguntas fundamentales es si es aguda o crónica. Y discutimos sobre un paciente con tos crónica. De los diagnósticos que puede tener un paciente con tos crónica, espero que hayan abordado entre ellos los síndromes obstructivos como el EPOC, el asma y tos crónicas que no son de origen, por ejemplo, respiratorio, como la tos producida por el reflujo gastroesofágico. Cada una de estos cuadros tiene un tipo de tos que es característica y este tipo de tos nos puede ayudar a distinguir entre los distintos síndromes. Y aquí vemos la importancia de caracterizar el síntoma cardinal no solo con la temporalidad entre agudo o crónico, sino también con la forma en que se presenta. Otro punto fundamental es que la fisiopatología siempre es importante y no me cansará de recalcarlo porque respalda la diferenciación clínica o el origen de, por ejemplo, el síntoma, si es que esto pertenece, por ejemplo, al sistema respiratorio o, por ejemplo, pertenece a una causa de tos extrapulmonar. Entonces ya hemos dicho que debemos fundamentar muy bien la elección del síndrome y eso se hace a partir de haber generado antes una excelente representación del problema, donde el cuadro sindromático de algún modo u otro esté incluido en la representación del problema. Entonces, ¿qué son los guiones de enfermedad? Y pareciera que si vemos esta tabla, los guiones de enfermedad pareciera que son una construcción muy similar a la representación del problema. Los guiones de enfermedad son un resumen mental organizado del conocimiento de un médico, médica o del conocimiento clínico. Y acá, a modo de ejemplo, traigo un guión de enfermedad construido para la NAC, o es la sigla que es de neumonía adquirida en la comunidad, que es un diagnóstico etiológico, no un diagnóstico sindromático. El síndrome que vendría incluido en el, o que es más general que el diagnóstico etiológico de neumonía, probablemente es síndrome de condensación pulmonar. Entonces, respecto al guión de enfermedad de neumonía adquirida en la comunidad, hemos puesto acá una epidemiología que está descrita para la neumonía, un perfil temporal que está descrito, los síntomas y signos que habitualmente se presentan, la fisiopatología, que es una fisiopatología resumida para entender el proceso causal de esto. No requiere una fisiopatología detallada, requiere que tengamos un entendimiento de cómo se genera el problema y que ello nos ayuda a contrastar, por ejemplo, con otra etiología que esté incluida, por ejemplo, dentro del síndrome de condensación pulmonar. ¿Cómo se realiza el diagnóstico? Y a esto se refiere, hay diagnósticos que son solo de índole clínico, o sea, con la anamnesis y el examen físico puedo hacer el diagnóstico y hay otros diagnósticos que requieren, además de la anamnesis y el examen físico, requieren, por ejemplo, algún examen o gol estándar complementario que es fundamental para establecerlo o confirmarlo. A modo de ejemplo, el diagnóstico de la neumonía es un diagnóstico que se llama clínico radiológico, porque además de toda la anamnesis y el examen físico, requiero de una radiografía de tórax que me muestre el foco de condensación. Finalmente, después del diagnóstico sindromático, que en este caso el diagnóstico sindromático de neumonía es síndrome de condensación pulmonar,
podemos incluir en nuestra flashcard o en nuestra ayuda a memoria o en este guión de enfermedad los estudios complementarios esenciales que pueden estar priorizados, los diagnósticos diferenciales que podrían simular una neumonía y que es importante siempre contemplarlos dentro de nuestros guiones de enfermedad. Y finalmente podemos dejar una ayuda de memoria de tratamiento, seguimiento y complicaciones. Entonces, lo fundamental en la construcción del guión de enfermedad es cómo contrastamos desde nuestra hipótesis de trabajo o desde nuestra representación del problema un guión de enfermedad que ya hemos construido, que tenemos ahí en nuestra ayuda a memoria, en nuestros resúmenes de medicina, para ver si calzan o si es el diagnóstico sindromático que puedo ocupar. Entonces les recordaré que hasta el momento, en la discusión de casos, hemos visto un paciente con baja de peso, fiebre, con astenia, adinamia y anorexia. Estos síntomas cardinales fundamentales de inicio, que los vimos en el caso 1, los vamos a ir desmembrando, los vamos a ir caracterizando para poder evaluar qué síndromes podían añadirse a este paciente para generar una representación del problema sintética. Recordemos que también vimos en uno de los casos un paciente con dolor torácico, disnea y edema. En un tercer caso vimos un paciente con tos y en el cuarto caso estamos analizando un paciente con dolor abdominal y diarrea. Para todo ello hemos dicho lo fundamental que es la construcción de la representación del problema desde las 4 preguntas básicas a responder, que son quién es el paciente respecto a su epidemiología, factores de riesgo y comorbilidades, es la historia previa del paciente, es el contexto del paciente. Hemos dicho lo fundamental que es el tiempo de evolución y la temporalidad de la enfermedad por la cual consulta en este momento y los calificadores semánticos de agudo o crónico, o si lo dividimos en 4, de hiperagudo, agudo, subagudo y crónico. La presentación clínica respecto a la elección del síndrome que representa de mejor manera el abordaje del paciente y finalmente el mecanismo fisiopatológico causal que argumenta, y aquí es el punto fundamental, que argumenta la elección de la hipótesis sindromática. Entonces lo que buscamos es que de alguna forma, a través del síntoma cardinal con el que hemos iniciado, en este caso, por ejemplo, disnea, o baja de peso, o astenia, busquemos qué síndromes podrían estar incluidos en este síntoma cardinal. Y vamos a encontrar que ciertos síndromes tienen diferencias entre dos síndromes, por ejemplo, de algunas características que son síntomas asociados y que nos hacen, por ejemplo, diferenciar dos síndromes con un tercero y viceversa, y, y síntomas que están incluidos en todos. Por ejemplo, en este caso, puede que este síntoma cardinal sea la disnea, pero la disnea, por ejemplo, más edema, ya dijimos que puede representar un síndrome, por ejemplo, de insuficiencia cardíaca o un síndrome nefrótico, a modo de ejemplo. Y vamos a ver qué características se dan en uno y no se dan en el otro, que esto van a llamar características distintivas. ¿A qué voy con todo lo que estoy mostrando? Voy a lo siguiente. Cuando vimos el paciente con baja de peso, fiebre, astenia, adinamia y o anorexia, lo que buscábamos era encontrar cuál es el diagnóstico sindromático luego de haber definido correctamente el síntoma cardinal. Y en los diagnósticos sindromáticos y patológicos, lo que buscábamos era que generara una representación del problema que fuera símil y que incluyera ya sea al síndrome consuntivo por la baja de peso o al síndrome febril por las febrículas que tenía el paciente. Que por ejemplo, dado que el paciente, si iniciamos como síntoma cardinal con la astenia, que fuéramos al libro de semiología y buscáramos cómo se evalúa la astenia, donde los semiólogos de alguna forma construyen la forma de abordaje de ciertos síntomas cardinales y nos dicen, a modo de ejemplo, que la astenia es fundamental
definirla si esta es orgánica o funcional. O en el caso de que tengamos uno de estos tres síntomas, preguntar siempre por la presencia de los otros dos, de adinamia y de anorexia, y saber diferenciar estos síntomas de forma correcta respecto a sus definiciones. ¿Para qué? Para hablar de un síndrome que es habitualmente una de las clases iniciales de la semiología, que es el síndrome de compromiso de estado general, que incluye estas tres A: astenia, adinamia, anorexia. En el caso de la disnea, debemos saber qué es nuestro síntoma cardinal y debemos ir aprendiendo cuál es el abordaje inicial y cuál es la pregunta fundamental, por ejemplo, a iniciar con el paciente. A modo de ejemplo, uno de los abordajes iniciales del esquema diagnóstico de la disnea nos dice: defina si esta disnea, después de definir que realmente lo que el paciente presenta es disnea, vamos a tratar de clarificar si esta disnea es de origen, por ejemplo, respiratorio o es de origen cardiológico cardiogénica. ¿Para qué? Porque si la disnea es de origen respiratorio, probablemente podamos dentro de los síntomas, o sea, dentro de los síndromes a distinguir, podamos distinguir si estamos ante un síndrome de insuficiencia respiratoria, en el caso que sea respiratoria, o si es de origen, una disnea de origen cardiogénico, si pudiésemos estar frente a un síndrome de insuficiencia cardíaca, para definir. Lo mismo con el dolor torácico. Ya vimos en el ejemplo anterior de la mujer de 35 años que si definíamos que este dolor torácico tenía características de un dolor pleurítico y además poníamos el calificador semántico de agudo, el dolor torácico pleurítico agudo, nos llevaba a un síndrome en específico. En este caso, una de las preguntas fundamentales para iniciar el esquema de abordaje del dolor torácico es saber si este dolor torácico, por ejemplo, es agudo o crónico. O si, por ejemplo, definir si estamos frente a un síndrome anginoso o del dolor de las características específicas de la angina, y poder definir, por ejemplo, si nos encontramos ante un síndrome coronario, que ahí, dado que ya hemos definido si es agudo o crónico, las sociedades europeas de cardiología ya han definido o han dividido los síndromes de origen coronarios en síndromes coronarios agudos y también han hecho guías para los síndromes coronarios crónicos. Respecto a la tos, sabemos que definir desde dónde la parte fisiopatológica es fundamental y definir si la tos es de origen respiratorio o es extrarrespiratorio o es de otro origen que está causando la tos es fundamental, así como saber como punto inicial con el calificador semántico de agudo o crónico si la tos es aguda o es crónica. Actualmente estamos trabajando con el paciente con diarrea y dolor abdominal. Y del abordaje de diarrea sabemos que una de las preguntas iniciales y fundamentales a esclarecer con el paciente es si esta diarrea es aguda o si esta diarrea es crónica. Y si esta diarrea es crónica, esclarecer, por ejemplo, si nos encontramos a ciertos síndromes que tenemos que ir a preguntar dirigidamente. Por ejemplo, si nos encontramos frente a un síndrome disentérico. Y que es fundamental también conocer la definición de síndrome disentérico y los síntomas y signos que ellos involucran para ver si, contrastando nuestra representación del problema, estamos frente a ese síndrome. Podríamos también, si es que no abordamos el caso como diarrea crónica, abordar el caso desde el dolor abdominal. Y acá también es fundamental iniciar el esquema diagnóstico desde si es que el origen de este dolor abdominal es de origen abdominal o extraabdominal, es un dolor referido desde otro órgano, por ejemplo, o si es agudo o crónico. Tan importante es definir estas preguntas al inicio de la anamnesis que nos pueden permitir elegir de forma correcta el síndrome y además considerar las características diferenciadoras o distintivas del síndrome que nos hacen elegir un síndrome por sobre otro. Acá puso el patognomónico y es porque antes de la era de los exámenes complementarios se creía que ciertas descripciones de síndrome y ciertas descripciones de ciertas patologías o etiologías tenían ciertos síntomas o signos que eran únicos para esa enfermedad. Eh, Ello requeriría que la sensibilidad y la especificidad, ya sea del signo o del síntoma, sea del 100%. Y sabemos que la medicina no funciona de esa forma. Habitualmente son probabilidades diagnósticas
o son probabilidades de presentación. Por tanto, hablamos poco ya de síntomas o signos patognomónicos y hablamos más de síntomas más probables o menos probables. ¿Cómo construir tu propio guión de enfermedad y ir resumiendo la materia que vas aprendiendo en la carrera de medicina? Importante en esta flashcard o en esta tarjetita de resumen, es fundamental hacer una definición bien cortita de lo que vamos a definir. Por ejemplo, si es que voy a definir neumonía o si es que voy a definir tromboembolismo pulmonar. Y tener también una pequeña fisiopatología que me haga recordar cómo funciona esto para entender qué es la enfermedad que estoy definiendo. Segundo, considerar la epidemiología. Y aquí no es importante saber si la enfermedad que estoy definiendo es una en 455.300 pacientes o la incidencia de enfermedad. Son datos de memoria que la verdad no son muy útiles, pero aquí lo que es muy útil es, por ejemplo, considerar el sexo biológico, si el paciente, esta enfermedad se da de forma más prevalente en hombres o en mujeres, si se da de forma más prevalente en ciertas etnias, si se da más prevalente a ciertas edades o frente a ciertos factores de riesgo. Y eso lo pongo en mi resumen de forma muy cortita y sintética, para poder diferenciar de repente ciertas enfermedades o diagnósticos diferenciales. Seguimos con el perfil temporal. Importantísimo definir si esta enfermedad que estoy resumiendo es hiperaguda, es subaguda o es crónica. Establecer el síntoma cardinal o los síntomas cardinales, así como sus síntomas asociados y diferenciadores en orden de probabilidad, que esto nos pueda ayudar a hacer un resumen de los síntomas más importantes. Y finalmente, establecer cómo se genera el diagnóstico. Y a esto, en este resumen, es importante considerar si el diagnóstico es solo clínico, si el diagnóstico es clínico radiológico, si el diagnóstico es clínico patológico, etcétera. O sea, si para realizar el diagnóstico etiológico requiero de la confirmación de un examen, por ejemplo, complementario, además de la anamnesis y el examen físico. Ya hemos empezado en la discusión de casos a trabajar con diagnósticos diferenciales y yo lo que les pido es, a partir del diagnóstico de trabajo y la hipótesis sindromática, al menos siempre considerar tres diagnósticos diferenciales y en estos diagnósticos diferenciales considerar si involucran un síndrome distinto y si es el mismo síndrome en estos diagnósticos diferenciales, pensar cuál es la característica distintiva o cuál es el síntoma pivote o el signo pivote o la característica clave que nos hace diferenciar entre uno y otro. Finalmente, cuando ya vean en los años siguientes, cuando vean medicina interna y cuando ya vean etiologías una por una, va a ser importante considerar la prueba complementaria como prueba de oro o el gold estándar o el estándar de oro que nos ayuda a confirmar o descartar cierta patología y el plan de manejo individualizado y el seguimiento del paciente. Finalmente les recomiendo que en sus guiones de enfermedad dejen alguna palabra clave como buscador, igual como se hace con los papers o como se hace cuando tenemos algún buscador de palabras clave. Entonces, solo para recalcar, definición y fisiopatología, breve, de la descripción de la enfermedad y de cómo es el proceso de enfermedad. Y de la epidemiología respecto a incidencia, prevalencia y factores de riesgo, pero de modo general. Es más prevalente en hombre-mujer, es más prevalente en edad media de la vida, es más prevalente en viejitos, es más prevalente en niños, etcétera. Y los factores de riesgo que se pueden dar, como por ejemplo, si hay un factor de riesgo como el tabaquismo, la obesidad, el sedentarismo, etcétera, para ciertas patologías. Esto nos ayuda a considerar poblaciones de riesgo. Hemos recalcado mucho sobre el perfil temporal y la importancia de clasificar en nuestra representación del problema, así también como en nuestros guiones de enfermedad, si la patología es aguda, es crónica, es subaguda o hiperaguda. Y
identificar en los síndromes que voy a definir si hay síntomas más prevalentes, hay síntomas diferenciadores y síntomas asociados que, por ejemplo, no sean diferenciadores. Respecto al diagnóstico diferencial, ya hemos mencionado, el diagnóstico es clínico radiológico, es clínico anatomopatológico, eh, es clínico ecográfico, etcétera. Y respecto a las pruebas complementarias, que ya las vamos a ir viendo más adelante en cursos superiores, saber qué prueba solicitar y cómo priorizar la prueba y de alguna forma ir anticipándonos y pensar dentro del razonamiento clínico cuál es el resultado que esperamos al solicitar una prueba. Y si yo no sé cuál es el resultado esperado en esa prueba, lo más probable es que la prueba esté mal solicitada. Respecto a los diagnósticos diferenciales, ya pese a que estamos en semiología, ya dijimos que es importantísimo empezar a considerarlo. Y para que la memoria de trabajo no sufra, empecemos a considerar en nuestros guiones de enfermedad al menos tres diagnósticos diferenciales y prioricémoslo en orden de probabilidad. Y respecto al manejo, recuerden que hay medidas de manejo general, hay medidas de manejo específico y hay medidas de manejo interdisciplinario. Y hay que considerar en todo ello tanto lo farmacológico como lo no farmacológico. Aquí a modo de ejemplo, el ejercicio de los diagnósticos diferenciales hace que nuestras construcciones de guiones de enfermedad las pongamos en contraste en cada uno de, por ejemplo, ciertos síntomas o ciertos síndromes. Por ejemplo, el edema cardiogénico frente al edema nefrológico y frente al edema hepático. Y acá podemos construir una tabla de ayuda a memoria, donde pongamos la epidemiología de cada uno de los edemas, la temporalidad, los síntomas cardinales, los diferenciadores, el examen físico y los resultados complementarios. ¿Para qué? Para que cuando los veamos enfrentados uno a uno, sepamos cuál es el síntoma cardinal o el signo cardinal que nos hace diferenciar uno del otro. Y eso es lo que le vamos a preguntar dirigidamente al paciente. Para ir terminando, aquí un ejemplo de un guión de enfermedad para la enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Nuestra definición corta es la definición de la enfermedad, es una enfermedad pulmonar obstructiva crónica que genera limitación del flujo aéreo. En esta definición corta probablemente va a estar incluida una fisiopatología básica y que esta limitación del flujo aéreo se da en la pequeña vía aérea, en los alveolos, que puede ser generada por partículas o gases. Principalmente la partícula que genera el daño es el propio tabaco, y esto genera bronquiolitis crónica y enfisema. Fin. No es necesario conocer los mediadores, las citoquinas y los mediadores moleculares, sino que tener un entendimiento global de cómo es la fisiopatología. Respecto a la epidemiología, a modo de ejemplo, el EPOC es una enfermedad frecuente y prevenible, tiene ciertos factores de riesgo como el tabaco, principalmente la polución, la combustión de biomasa y ciertos predisponentes individuales respecto a la edad media, ser sexo biológico mujer o tener una situación socioeconómica baja. El perfil temporal es una enfermedad crónica, pero que presenta exacerbaciones agudas y puede progresar a síntomas que son permanentes. Los síntomas y signos más característicos y cómo se hace la historia. La historia del EPOC es por la historia clínica, los factores de riesgo, el examen físico, pero es un diagnóstico clínico espirométrico. Por tanto, requiere siempre la presencia de una espirometría. Y podría acompañarse de una imagen con un escáner de alta resolución. Y finalmente, un resumen muy acotado sobre el tratamiento del manejo: no fumar, evitar causales, y que el manejo va a ser de acuerdo a las clasificaciones. ¿Qué clasificaciones tenemos? Por ejemplo, tenemos el CAT, tenemos la clasificación o la escala de disnea, y tenemos la clasificación de acuerdo a la espirometría. Y los tratamientos, los inhaladores, acá estos son las siglas de la terapia inhalatoria: SABA, SAMA, LAMA, LAVA, que se refieren a los betagonistas o anticolinérgicos de acción corta o acción larga.
Vacunas, influenza y neumonía y la rehabilitación respiratoria. Cuidado con el cierre prematuro en las representaciones del problema y en la elección de la hipótesis sindromática. Y acá ciertos consejos son, eh, en el caso profesional, estar seguro que no he buscado solo la información o he contrastado la información que con una única hipótesis de trabajo. Ejemplo, pensé en una primera hipótesis de trabajo y fui a preguntarle a mi paciente si esos síntomas eran los que tenía, sin considerar otras posibles hipótesis. Eh, Fallar en explorar información que podría llevar a otro diagnóstico. O sea, esto es no considerar otras hipótesis sindromáticas, por tanto, no preguntarle al paciente esos síntomas positivos o negativos. Fallar en notar nuevas señales, o sea, cuando ya tengo una hipótesis sindromática o una hipótesis etiológica, me trato de autoconvencer tanto que ese es el diagnóstico que dejo de ver nuevos síntomas o signos, o no aclaro específicamente si el síntoma cardinal es la molestia que tiene precisamente el paciente. Es importante, por tanto, hacer discusión de caso y saber si tengo escasas hipótesis o diagnósticos diferenciales. Si tengo escasos, debo volver a razonar y buscar otras causas. Y en la ficha clínica, cuando construyo la historia, preguntarme si no he tenido un cierre prematuro y si están considerados datos relevantes que puedan ser síntomas negativos, o sea, que síntomas que no presenta el paciente, pero que de alguna forma entregan inmediatamente información sobre mi consideración de los diagnósticos diferenciales. Preguntarme si hay información que ponga en duda mi propia hipótesis. Y eso quiere decir que de alguna forma indagué ese punto. O preguntarme si es que no hay un diagnóstico diferencial. Y si no tengo diagnósticos diferenciales, lo más probable es porque estoy trayendo un cierre prematuro. Tips finales para ir refinando la hipótesis y poniéndola a prueba. Esto es como unos mandamientos. Mantendré una mente abierta y buscaré siempre varias hipótesis relevantes. Priorizaré las hipótesis más probables y de mayor morbimortalidad primero. O sea, si una hipótesis de diagnóstico es más letal, obviamente voy a ir a tratar de descartarla antes. Sobre la interpretación de los datos, reconoceré las características clave. Y esto significa que si he elegido un síndrome, o por ejemplo, dos o tres síndromes, consideraré cuáles son los síntomas y los signos claves que hacen el diagnóstico diferenciador y atribuiré la importancia propia a cada una de estas características para saber en orden de prioridad cuál es el diagnóstico más probable. Una vez que ya vayan pasado por medicina, van a evaluar cuál es el diagnóstico diferencial, cómo se interpretan estos diagnósticos diferenciales, y respecto al diagnóstico etiológico final, van a saber y van a poder argumentar si ese diagnóstico es consistente. Por tanto, debo preguntarme siempre si puedo justificar cada uno de los diagnósticos diferenciales, así como mi diagnóstico más probable. ¿Para qué? Para que en los siguientes años, cuando ya estén en medicina interna, puedan empezar desde el diagnóstico correcto a considerar la información de la medicina basada en la evidencia para saber cuál es el mejor manejo del paciente y considerar si el plan que han establecido de manejo está individualizado a las características del paciente o se puede realizar en el contexto del paciente. Entonces, mensajes finales para la casa. La fundamentación sindromática o fundamentar de forma correcta mi síndrome permite identificar dirigidamente los síntomas cardinales y los síntomas diferenciadores. El guión de enfermedad es una ayuda, memorias y es una parte fundamental de cómo van a resumir la materia de medicina y cómo la van a organizar de forma sintética para ayudarla a mejorar su estudio y para la vida, la verdad.
Y recordar que el proceso clínico comienza con la identificación de un síntoma cardinal y desde ahí estructuramos de lo general, desde los síndromes, a lo particular, a los diagnósticos diferenciales, desde lo más probable a lo menos probable. Muchas gracias por su atención. Em, ya saben cuáles son mis redes sociales y mi contacto si es que tienen preguntas o quieren generar discusión sobre algún tema. Próximamente les enviaré un instructivo de qué se va a tratar la prueba del ECOE virtual, que no es con pacientes simulados, sino que son casos escritos a los que tienen que generar representaciones del problema, tienen que establecer cuáles son los síntomas cardinales, cuáles son los síntomas diferenciadores, cuál es la fisiopatología, etcétera. Pero de los casos o los síndromes que ya hemos revisado. Muchas gracias por su atención.